Bienvenidos a una nueva sesión en la que hablaremos sobre el onboarding digital desde el punto de vista del empleado. Cómo de alguna manera esto ha venido muy influenciado también, cómo se ha acelerado debido a todos los cambios que ha habido y toda la dispersión geográfica de los diferentes empleados. Para ello contamos con nosotros con Antonio Rubio, experto en gestión documental y en procesos. Bienvenido. Muchas gracias, José. Buenos días. Encantado. Yo soy José Aznar, Product Strategy Manager de Kyocera. Básicamente lo que queremos hablar aquí es cómo nosotros, utilizando una solución que da tanto gestión documental como la parte de procesos, hemos montado una solución completa de recursos humanos. Entonces, para ello, lo primero es que hagas una introducción y que nos comentes cuál es este tipo de solución. ¿Qué tiene en cuenta? Bueno, el objetivo de esta solución es cubrir todos los espacios posibles a nivel documental, a nivel de procesos de recursos humanos. La verdad es que hay muchos sitios en los que intervenir, donde podemos aprovechar la suite, todo el sistema documental, para poder mejorar todo este tipo de procesos. Pero nos hemos centrado en cosas muy concretitas, ¿no? Dentro de todo el área de recursos humanos. Toda la parte de gestión de un candidato, alguien que quiere entrar a la compañía, a trabajar en la compañía, todo el proceso de onboarding, todo el proceso de alta de ese posible candidato pasa a ser empleado dentro de la corporación. Y también, dentro de toda esa información, al final lo que estamos haciendo es generar muchísima documentación. Entonces, todo lo conceptualizamos habitualmente como un expediente, ¿no? Cada uno de nuestras personas que están dentro de la compañía genera una documentación suficientemente importante, que luego intentaré describir un poco más, que al final es una documentación, un expediente con muchísimos documentos que deben estar estructurados, organizados, etcétera, y vamos a ver cómo lo podemos hacer también. Y hay un proceso dentro de todo esto que es, evidentemente, el objetivo está claro, hacerlo lo más ágil posible, reduciendo costes, tanto de infraestructura como de operatividad, etcétera, pero además eso hay que hacerlo cumpliendo las normativas, las leyes que tenemos en vigor y aprovechando al máximo toda la tecnología. Entonces, cuanto menos papel generemos, mejor, cuanto más lo hagamos en digital, mejor, y hay cosas concretas que luego veremos, como es el proceso de firma de documentación. Con lo cual, estamos hablando de módulos, por llamarlo de alguna manera, estamos hablando de entornos en los que estos módulos incluso se pueden trabajar de manera independiente, que en un momento determinado pues empecemos con uno y luego arranquemos con otro. ¿Cuáles son estos módulos por partirlos, por hablar un poquito de ellos? Correcto. Estaríamos hablando de la gestión del candidato, estaríamos hablando del onboarding de empleado, la gestión de expedientes y dejaría un poco aparte toda la parte de firma, ¿no? Que puede ser a nivel modular, podría ser, pues lo puedo incorporar en cualquier momento. Con lo cual, vamos a ir poquito a poquito partiéndolo para entenderlo. Hablando de gestión de candidatos, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo hemos enfocado? Bueno, el objetivo de este sistema es gestionar toda la documentación que se genera a raíz de un posible candidato dentro de la compañía. Y, sobre todo, acelerar todo este proceso de check-in, de validación, de aprobación de toda la documentación que se le solicita a un candidato. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tener un sistema que sea fácil para un lado, es decir, para el candidato, y fácil de gestionar para el otro lado, que es la organización. Bueno, al final también para contar ahora mismo que los recursos humanos es complicado, cada vez está más complicado encontrar el suyo, y el dar imagen a nivel de empresa, de agilidad, es importante en ese aspecto. Bueno, pues muy buena puntualización, evidentemente. No es lo mismo cuando contactamos con una organización que esa imagen pues sea una imagen tecnológica, que moderna, que al final lo que hace es que también te da garantías de que vas a entrar en un sitio con unas ciertas credenciales de progresión a largo plazo, ¿no? Que es lo que buscas cuando intentas entrar en una corporación a trabajar. De esta forma, el candidato lo que va a ver es un sistema en el que le va a permitir de forma online, totalmente telemática, poder gestionar toda esa información, va a poder subir sus documentos, sus acreditaciones, su currículum vitae. Hoy en día es muy habitual también toda la parte de vídeos, ¿no? de presentación, etcétera. Y quien está en el otro lado, que es la parte de recursos humanos, lo que va a tener es un sistema que le va a alertar de que ha habido algo, de que va a recibir esa información y que toda esa información se va a catalogar y clasificar de una forma muy cómoda, muy transparente y muchas veces de forma automática. Luego hay una parte importante también en todo este proceso que es el proteger la información, ¿no? La ley de la GDPR, la ley de protección de datos, nos exige tener un nivel de seguridad que nos permita garantizar que no accede quien no tiene que acceder. Y luego legalmente también tenemos una obligación de destruir la información. Hay información, sobre todo el currículum vitae, que tenemos unos plazos legales que cumplir máximos para mantener esa información, no la podemos tener de por vida. Por lo tanto, hay que cumplir todas esas cosas. Y con nuestro sistema lo que permitimos es pues, automatizar todo este proceso de clasificación, alertar
de la información que está llegando y, sobre todo, solicitar aquella que nos falta o que requerimos para poder establecer todo el proceso de candidatos. Proteger la información para dar permisos de acceso a quien lo tiene que hacer, quien lo tiene que utilizar y garantizando sobre todo la seguridad máxima y dejando registro de las evidencias de quién ha accedido y quién no. Y por otro lado, pues toda la parte que estaba diciendo antes, del que llamamos en gestión documental purgar los documentos. Es decir, no solamente es borrar un registro, sino que hay que garantizar que esa información que se borra queda perfectamente borrada y ante cualquier necesidad de cualquier estamento poder garantizar esa transparencia, ¿no?, en esa línea. Vale, con lo cual al final estamos enfocándolo desde el punto de vista además de ventajas por dos partes, que es interesante. Por un lado candidatos y por otro lado lo que es la propia empresa. Correcto. El candidato lo que ve es un sistema fácil, rápido, ágil. Cuando le piden la información, pues con comunicación vía correos electrónicos, por ejemplo, pero con plataformas que te automatizan ese proceso para que Recursos Humanos lo pueda hacer de una forma mucho más ágil en esa línea. Y por otro lado, si tengo que intervenir con el departamento, pues no estar supeditado a que alguien me atienda, a que tengan que venir presencialmente, etcétera, que lo pueda hacer toda de forma remota. Que pueda aportar esa información a requerimientos de Recursos Humanos de una forma cómoda a través de formularios, web normalmente, y que cuando reporte algo, toda la información mía me dé garantías de que se va a alojar en el sitio correcto y de que va a quedar securizada. Y de cara a Recursos Humanos, pues está haciendo todo lo que es la gestión y la tramitación, pues prácticamente desde el puesto de trabajo le está llegando toda la información vía web. Cuando llega esa información, puede establecer el procedimiento. Y además es muy importante porque lo que haces es homogeneizar los procedimientos. Recursos Humanos va a tener su procedimiento de contratación. Y ese procedimiento de contratación o de gestión de candidatos, como es en este caso, una vez definido, lo va a impartir para cualquier candidato que se presente en la compañía. Si a la hora de presentar un candidato, un currículum vitae, se establece que tiene que adjuntarnos documentación adicional, como puede ser lo que decíamos antes, un vídeo de presentación, pues automaticemos el sistema para darle las gracias al candidato y solicitarle esa información. Si decidimos que eso va a ser en función de nuestras necesidades, porque dentro de la gestión del candidato incorporamos normalmente, eso es a petición del cliente, toda la parte de gestión de procesos de contratación, en la cual tengo que buscar esos candidatos y esos candidatos que busco van a ir en función de un perfil que estoy necesitando. Entonces, si cumple el perfil que estoy buscando y además tengo una oportunidad abierta, automáticamente lanzo el proceso y si no, no. Y luego a la hora de gestionar todo lo que son las citas, las reuniones, las evidencias de todas esas reuniones, la solicitud de información adicional, etcétera, se hace desde el propio sistema de tal forma que queda constancia, referencia y queda totalmente auditado. Tener todo un poquito más estructurado, tener todo organizado, automatizar al máximo posible, contar con todas esas capacidades para mejorar en esa parte. Correcto. Entonces, ya hemos acabado, por así decirlo, hemos explicado el módulo de candidatos, por llamarlo de alguna manera, y ahora entraríamos un poquito más a explicar a cuando un candidato ya ha sido la persona escogida, cuáles son los siguientes procedimientos o qué consiste ese módulo. Vale, todo ese proceso de onboarding, ¿vale? Es decir, ya hay. Normalmente suele surgir a partir de una solicitud de algún departamento o área que requiere un empleado, un trabajador. Por lo tanto, Recursos Humanos se pone a trabajar y lo que tiene que hacer es buscar pues, esos perfiles que requiere cada departamento para localizarlos y entrevistarlos y buscar lo que se está pidiendo. Esto además suele intervenir siempre los responsables o quien ha pedido ese candidato, que tendrá unas especificaciones concretas, que probablemente lo querrá entrevistar, etc. Toda esa gestión hay que hacerla de una forma fácil y con este sistema, con esta solución, lo vamos a poder gestionar. Vale, perfecto. Entonces, hablando del onboarding de empleados, cuando ya es hecho, ¿qué componentes, qué se suele trabajar con ellos? ¿Qué se suele configurar dentro de la herramienta? Lo que configuramos es todo, volvemos a engordar todo el expediente documental que va a generar el empleado. En este caso, ya evidentemente va a ser un empleado. Pero también gestionamos todo el proceso previo. Por lo tanto, hay un BPM, es una posibilidad, un flujo de procesos bien definido que se puede customizar y adaptar a la organización, que va a permitir desde la solicitud
requerimientos de mayor documentación, validación de esa documentación, por ejemplo, si el DNI que se le ha solicitado está en vigor o no está en vigor. Si resulta que es para un puesto de trabajo en el que necesita carnet de conducir, verificar que realmente ha adjuntado el carnet de conducir. Si tiene alguna condición especial, familia numerosa, etcétera, pues solicitar la documentación necesaria que tenemos que tener en recursos humanos. Y eso no es simplemente hacer una llamada de teléfono y decirle a alguien que hay que hacerlo. Hay que hacerlo de una forma ordenada, hay que dejar registro de todas esas solicitudes y hay que tener un proceso que me defina claramente que cuando yo entre vea que me falta para este posible trabajador, me falta esa documentación para podérsela reclamar. Solo y exclusivamente eso. Entonces, favorece mucho todo lo que es el trabajo de recursos humanos. Con lo cual también estamos en este caso, en este módulo, favoreciendo la doble vertiente que comentábamos antes de ventajas. Estamos hablando de ventajas tanto a nivel de empleado, a nivel de candidato, como a nivel de empresa. Correcto, pero además es que en todos los puntos del proceso, es decir, desde registrar la información del empleado, todo lo que es la solicitud, pues la comunicación, el acceso que vuelva a ser sencillo y ágil a través de una plataforma web, la protección de toda la información cumpliendo los requerimientos legales que se están estableciendo, gestionar toda esa documentación de una forma estructurada y organizada, poder buscar esa información de una forma muy sencilla. Todo el proceso de clasificación, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué perfil? ¿Para qué puesto de trabajo estamos buscándolo? A lo mejor resulta que nos ha entrado un currículum, hablábamos ahora de la parte anterior, ¿no? Se relaciona a todo. Nos entró un currículum en su momento que cumple los requisitos para 2 puestos de trabajo posibles, ¿no? Entonces, a lo mejor lo podemos presentar a los 2 departamentos. Todo ese tipo de gestiones se tiene que hacer de una forma muy ágil y pudiendo buscar de una forma avanzada, con inteligencia, nos va a permitir hacer todo ese tipo de clasificaciones. Luego hay otro proceso que es toda la parte de activación de los procesos internos, es decir, vale, ya sé quién es, lo tengo, hemos hecho todo el procedimiento para que definamos si va a entrar a la corporación o no, tengo el visto bueno del responsable que ha solicitado el puesto de trabajo, el ok, evidentemente, del que quiere entrar, si no, no vamos a hacer nada. Vamos mal. ¿No? Y a partir de ahí, tenemos que lanzar todo lo que tenemos dentro. Es decir, hay que hablar con los departamentos implicados. Recursos humanos tienen su parte de labor, pero IT tiene que darle de alta en el sistema, etcétera, etcétera. Sí, entonces, todos los departamentos colaterales que tienen que hacer algo hasta que llegue la pues persona. todo eso normalmente se suele quedar en correos intermedios sin control y sin gestión. Y aquí estamos hablando de un flujo de trabajo definido, homogenizado, que me permite controlar todos esos pasos, saber en qué estado se encuentra, saber si la tarea que hemos encargado al responsable de IT está desarrollada o no. Esa es una parte importante. Y luego toda la firma de documentación, que bueno, si eso lo dejamos para luego, pero al final hay que hacerlo. Es decir, hay documentos que se requieren ser firmados. Entonces, cuando entra el empleado, no puede entrar a trabajar si no ha firmado previamente ciertos documentos. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Y cómo lo hacemos de una forma ágil. Vamos a entrar un poquito en algo que has nombrado antes y que creo que es interesante, que es un poquito hablar de la parte de expedientes, de la parte de toda la documentación que se presenta. Al final estamos hablando de que muchas de los elementos que aparecen cuando entra una persona, cuando empieza a trabajar en una compañía, son muchos documentos, muchos registros, mucha información que hay que almacenar y hay que almacenar de manera correcta. ¿Cómo ayudamos desde este punto de vista? Bueno, yo la verdad es que me quedé un poco alucinado cuando hace ya tiempo hicimos todo este estudio, análisis de cómo podíamos ayudar a recursos humanos con todos sus sistemas. Nos centramos mucho en la parte de procesos. Dimos menos importancia a la parte documental, estamos acostumbrados todos, ¿no? Cuando hablas en logística, hablas de análisis de facturas, y cuando hablas de recursos humanos, hablas de contratos y poco más. Pero realmente es brutal la cantidad de documentación que genera. A nivel de tipos documentales, estamos hablando de cientos de tipos documentales. Y además, si lo defines, lo tenemos muy bien clasificado, muy bien organizado, y lo damos ya la estructura hecha de toda la parte del expediente. Pero fíjate, el candidato, el currículum vitae, la carta de presentación, el vídeo que nos estábamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando llega y decimos, no, quiero que sea un empleado. Bueno, pues para que seas empleado te tengo que pedir el DNI, lo habíamos dicho antes, si eres familia numerosa, ¿no? Por ejemplo, te tengo que pedir cierta documentación como el pasaporte, si lo tienes o no, el carnet de conducir, cartas, titulaciones académicas, toda esa información tiene que estar gestionada. Pero es que cuando llega le generamos más documentación. La carta de bienvenida, la presentación de información de la compañía, la entrega de los EPIs.
Entrega simplemente del manual de la compañía. Toda la información de PRL, todo... Condiciones laborales. Si estamos hablando del contrato, no solo el contrato, son los anexos al contrato, las condiciones especiales, las solicitudes, solicitud de aumento de sueldo, solicitud de bajas con excepciones concretas, maternidad, todo lo que gestiona maternidad, la documentación, el expediente de maternidad, aspectos legales también, ¿no? Si hay una demanda por una parte o por la otra. Toda esa información tiene que estar estructurada, organizada. La formación. Y además, al final, lo que nos encontramos es una tipología documental bastante importante, muy diversa, y que cada una de ellas tiene datos diferentes, con lo cual también habrá algunas que tenga que avisar de alguna manera de que en un momento determinado un documento caducado, por ejemplo, para volverlo a introducir, y habrá otras que no, entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Correcto, es decir, toda la parte de activación de alertas por caducidad, alertas por fin de vida del documento, eso es importante, sobre todo anticiparme a, imaginaros, no sé, un conductor, ¿no? de camión, ¿no? que tienes en la compañía y resulta que le va a caducar el carnet de conducir dentro de un mes. Tienes que avisar con lo suficiente antelación para que tú tengas la documentación perfectamente preparada. Además, tenemos muchas veces ahora, casi todos hay muchas empresas de servicios que damos servicios a terceros y ir a ver a terceros, ese tercero nos está requiriendo información que tenemos que presentar de forma ágil, ¿no? Entonces, o lo tengo estructurado, organizado y sobre todo bien tipificado, o va a ser muy difícil, ¿no? Y luego hay casos que hay veces que es verdad que cuando quieres buscar una documentación no sabes de qué tipo de documento es exactamente, pero sabes la información que viene dentro. Entonces, poder realizar búsquedas avanzadas en las que busques por cualquier criterio, por cualquier palabra y encuentres rápidamente la documentación es muy importante, ¿no? Ok, bueno, tiene todo el sentido. Ahora, hemos repasado un poquito los 3 módulos iniciales, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer el foco en uno que ya has comentado anteriormente, que es todo lo que es la firma de documentación. ¿Qué tipo de firma de documentación se puede hacer? Porque también aquí, y hemos hablado en alguna de las charlas sobre el tema, la firma es muy diversa, con lo cual, enfocada en recursos humanos, vamos a hablar un poquito más sobre este tema. Me alegro que me hagas esta pregunta. Es verdad que la firma es muy diversa. Al final, los documentos son muy diversos y lo que hay que tener muy claro es cuál es el valor legal que le necesito aportar al documento para que luego se pueda custodiar y guardar y en caso de necesidad poderlo presentar. Y no hay que volverse loco, es decir, no hay que firmar todo con firma biométrica porque realmente hay documentos que no lo requieren porque son de uso interno. Es un visé, por así decirlo. Efectivamente. Entonces, hay muchos casos que simplemente el proceso es, te lanzo una tarea de aprobación, le das el OK y ya está, no dejo ninguna evidencia en el documento, dejo una traza de que tú has visto el documento, de que tú le has dado el OK y que además ha sido en tal fecha y en tal hora, ¿no? Con lo cual, con eso es más que suficiente. Hay casos en los que se requiere que el documento sea firmado, pero tampoco necesitamos que sea una firma con un dispositivo biométrico para justificar 100% tu identidad, ¿no? Pero sí que quede el grafo, que quede la trazabilidad. Bueno, pues también es viable hacerlo esto dentro del sistema. Luego ya empezamos a entrar en conceptos de documentación mucho más sensible, que necesito, por ejemplo, los contratos, ¿no? Lo que necesito que sean firmados y dar fe de que quien lo ha firmado es quien dice serlo, ¿no? Entonces, ahí además pues, hay que el cumplimiento de normativas EIDAS, el tema de GDPR, etcétera. Es muy importante gestionar toda esta información de una forma eficaz. ¿Qué aportamos ahí habitualmente? Lo mejor o lo que más sencillo vemos es la parte de biometría. Es decir, la capacidad de capturar los datos de velocidad, presión e inclinación que hace el usuario a la hora de escribir, que es lo más similar a lo que haría con el bolígrafo sobre el papel. No en todos los casos es la mejor solución y lo diferenciaría principalmente en si lo que voy a firmar son documentos en los que lo puedo hacer de forma presencial, entonces quien está dando fe de la evidencia es la presencia, te estoy viendo, sé que eres tú, y además cuando escribes, estás escribiendo y estoy capturando tu biometría, tu huella digital. Esa biometría huella digital la puede peritar cualquier perito calígrafo e identificar claramente que has sido tú. Por lo tanto, estoy cerrando el círculo perfectamente y estoy dando fe de que eres tú quien ha firmado ese documento. Legalmente lo estoy cumpliendo 100%. El otro caso es cuando realmente presencialmente es un problema o realmente puedo tener unos ahorros importantes si evito esos desplazamientos. Evitar que una persona tenga que desplazarse para que varias personas lo firmen, pues es un ahorro. Pero evitar que muchas personas tengan que desplazar a la central solo para firmar un documento que se puede hacer legalmente cumpliendo todas las normativas de forma remota, pues evidentemente
estamos perdiendo el tiempo si no lo estamos haciendo, ¿no? En este caso, utilizamos un sistema a través de notario digital. Le llamo notario digital porque es más fácil de identificarlo, ¿no? Es decir, hay alguien en Internet que da fe de que ese proceso es legal. Y lo que hace es pedir las evidencias suficientes como para identificar a la persona que va a firmar. Al final vas generando pruebas, vas encadenando Correcto. de alguna manera trazabilidad. Correcto, pero de una forma muy sencilla para ambas partes. Es decir, Recursos Humanos automatiza todo el proceso y cuando decide que se tiene que firmar un contrato, simplemente sube el contrato y automáticamente se lanza todo el proceso. Y quien lo recibe, que es el futuro empleado, por ejemplo, lo que va a recibir es un correo electrónico tan simple para poder acceder. ¿Qué le va a pedir? Pues evidentemente yo al notario le estoy diciendo, ese es un contrato para José Aznar con este DNI. Y lo que va a hacer José es que te va a decir, oye, dime cuál es tu DNI para confirmar que eres tú. Pero por si acaso, además, te voy a decir, vale, pero te voy a mandar un código SMS a tu móvil para dar evidencias de que realmente eres tú. Y no solamente eso, sino que a mí me va a devolver el documento firmado con todas las evidencias del proceso. ¿Cuándo recibiste el correo? Ya no puedes decir que no lo has recibido. ¿Cuándo lo abriste? ¿Cuándo lo leíste? ¿Cuándo accediste a visualizar el documento? ¿Cuándo introduciste el DNI? Si introduciste el SMS o no. Todas esas evidencias me dan seguridad plena y además está firmado por una entidad que está homologada por el Ministerio de Industria. Es decir, está muy, muy cerrado todo el proceso para que sea 100% legal. Hacer la carga de la prueba lo más robusta posible. Correcto, correcto. Con lo cual, hemos repasado cuatro módulos de los que están compuestos. Yo creo que es interesante dar una visión otra vez global, repasar las cuatro opciones que componen nuestra solución, porque de alguna manera vamos a hacer ese repaso y vamos a centrarnos en ello. Por cambiar un poco el orden, yo creo que al final estamos hablando de que en recursos humanos hay muchísima documentación que gestionar y, por lo tanto, eso va a generar un expediente del posible candidato o del empleado ya definitivo. Pero desde el principio hasta el final van a generarnos una información. Es toda la parte de gestión de expedientes. Esos expedientes se están alimentando de dos procesos concretos. El proceso de gestión de candidatos y el proceso de onboarding, la contratación propia del empleado. Y luego, dentro de esos dentro de ese expediente hay documentación que requiere ser firmada. Entonces, ese cuarto módulo sería el módulo de firma. Como he dicho, los diferentes tipos de firma en función del tipo documental que se requiera firmar. Ok, Antonio, me encantaría estar mucho tiempo más aquí hablando contigo sobre esto, pero yo creo que hemos llegado ya al final de la charla, de esta sesión. Esperemos que haya sido interesante para todos los que estáis conectados haber atendido a esta charla. Yo creo que para nosotros ha sido muy interesante y esperemos que os haya gustado. Simplemente despedirme de ti y nada, con el evento. Un placer, como siempre, y encantado. Espero que haya servido. Un abrazo. Chao.